continuar con el repaso del sistema operativo y hoy vamos a ver la shell como intérprete de orden. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Una introducción al intérprete de comandos, qué son los archivos, qué son las variables, operaciones básicas con archivos y directorios, enlaces, entrada y salida, filtros, manejo básico de procesos, cuotas, respaldos y comandos básicos de la red. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Bien, entonces la shell como intérprete de comandos me permite ver algunas cosas, como por ejemplo, quién soy, dónde estoy, qué tengo. Existen en la shell metacaracteres, es decir, caracteres que significan otra cosa. Vamos a ver el funcionamiento de la shell, tipo de órdenes y el comando source, para qué sirve. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de la shell. Tenemos el núcleo del sistema operativo que trabaja directamente sobre el hardware y hay llamadas al sistema que hacen las diferentes aplicaciones, como el Firefox, que es un navegador, o como el LS, que viene a ser una aplicación para listar archivos en un determinado directorio. La shell es una aplicación, pero es una aplicación especial. Es una aplicación que te permite invocar a otros programas. Ahorita voy a poner una máquina virtual para mostrar después eso. Pero por ejemplo, acá tenemos una shell en modo consola, le doy un ls y veo el contenido. No puedo utilizar metacaracteres como el asterisco o el asterisco.txt, por ejemplo, y solo muestra los que están filtrando con este parámetro, ¿no?, del metacarácter. Bien, acá entonces la shell viene a ser esta pantalla negra que está el prompt, es decir, el cursor parpadeando, y que ahí nosotros hemos llamado al ls. Pero está cargando esta maquinita virtual gráfica. Bien, continuando, tenemos aquí una información que nos da, por ejemplo, quién soy, OneMy, ¿no? Para ver los usuarios y grupos ID. Para ver el nombre del kernel, Uname. Para ver la versión de Linux, Uname-A. Para ver el nombre de la máquina, hostname. Y para ver los usuarios conectados a la máquina, W. Bien, por ejemplo, yo qué usuario soy, BAMI, ¿no? Soy el usuario rootmate. Para ver la versión del kernel en Linux, ¿no? Uname-A me dice cuál es su versión, es el 419 ARM, ¿no? Y el sistema operativo que estamos trabajando es Debian. Ahí me da el detalle W. Y para ver los usuarios conectados, está conectado solamente root.
por el TTY1. Por ejemplo, si yo hago un sudo, un sudo L Vargas, ya entró como L Vargas, fíjense, al ir de root a un usuario cualquiera no me pide contraseña. En cambio, para ir de un usuario cualquiera root, sí me, para ir del usuario root a un usuario cualquiera no pide contraseña, y para ir de un usuario cualquiera root sí me pide contraseña. Aquí si yo hago el W, si yo hago el W, ya me dice ahí que está conectado al root, ahí está el BTY, ¿no? Bien, también puedo decir ID, y ahí me dice cuál es mi grupo, cuál es mi usuario, y a qué grupo pertenezco, ¿no? Si yo hago esto, y hago ID, ahí me dice otra información, porque L Vargas tiene otro identificador de usuario, identificador de grupo, y tiene otros grupos aparte de su grupo propio. Todo usuario va a tener su grupo propio, así como tiene acá L Vargas, pero aparte puede utilizar CD-ROM, floppy, audio, etcétera, ¿no? Todos esos son grupos que le permiten hacer ciertas funcionalidades del sistema operativo. Bien, para ver dónde estoy, es con el directorio de trabajo actual, Path Word Directory o PWD. Entonces, tenemos ahí el comando PWD. Para ver el espacio de disco ocupado, puedo utilizar DU. Para ver el espacio ocupado por un directorio, DU-S. Para ver unidades que sean legibles para el ser humano, en el H se puede combinar para que se vea de un solo directorio y sea legible por el ser humano. Y para ver el espacio libre de disco, DF, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. DU veo que tengo, soy de Vargas. Ahora soy root y tengo esa ocupación, ese espacio, ¿no? DF para ver lo que tengo libre. Ahí tengo, ¿no? Cuánto tengo disponible. Puedo ver DU-H y ahí me dice que tengo esa cantidad ya no en bits, no en bytes, sino me lo dice en kilobits o en megabytes. Y también puedo ver yo el nombre del host, ¿no? Y se llama consola de bienes. Aquí lo que quería mostrarle, esta es una computadora que tiene una shell en modo gráfico. Esta shell en modo gráfico en los Windows se llama Explorer o Explorador y en los Linux se llama Nautilus. Bien, entonces está cargando. Un ratito ahorita que cargue.
Bien, entonces acá tenemos una shell en modo gráfico. Si se fijaban aquí, en esta shell en modo texto, yo podía lanzar comandos, es decir, programas de manera de comandos, ¿no? Ahora yo en el modo gráfico puedo directamente esta shell puede lanzar programas. Por ejemplo, yo puedo abrir acá el Firefox, pero sin embargo, para que veamos más la explicación de aquí de esta gráfica, yo de la shell también puedo llamarlo al Firefox, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a abrir la terminal. Está más lento. No está muy lento. Vamos a dejarlo picar un rato más y de ahí volvemos acá para lo que quiero mostrar. Bien, existen diferentes formas de listar información en la shell. El comando básico de listados se llama ls, que muestra un resumen de los datos que tiene ese directorio, ¿no? De los archivos que tiene ese directorio, o también de las carpetas o directorios que tiene ese directorio adentro. Entonces tenemos, para ver en formato largo, para ver más información de, por ejemplo, cuándo fue la última fecha de modificación, cuál es el usuario grupo, cuál es el usuario dueño, etcétera, ls-l. Para mostrar archivos ocultos, ls-a. Para luego ponerlo en unidades que sean legibles por el ser humano, ls-h. Ya está h es humano. Para ver de forma recursiva, es decir, de lo más nuevo a lo más viejo, -r. Para ver el directorio, pero no su contenido, ls-d, ld. Y para listar por tiempo, ls-lt. Y para listar del tiempo más nuevo al más viejo, ls-ltr. Entre otras acciones que se pueden combinar de los listados. Y acá tenemos la maquinita virtual que tiene acá el Firefox. Lo voy a cerrar el Firefox. Pues volvemos por ahí. Y vamos a ir acá. Por ejemplo, yo me voy a ir a root nomás. Estoy en root. Y hago pwd donde estoy parado. Entonces yo hago ls, la raíz, me va a decir que tiene la raíz. Si yo hago ls menos l de la raíz, me va a mostrar que eso es lo que tiene la raíz. Y si se fijan, ese número que está en la columna número 5, me dice cuál es el tamaño de eso. Entonces si yo lo hago, utilizo la opción H, ahí ya me lo da en K, por ejemplo, ¿no? El tamaño es en K, no llega a mega. Esa letra K que significa kilo, o M de megas, o G de giga, es lo que son las unidades legibles por el ser humano. Ahora, por ejemplo, si yo me voy a ahora si yo, por ejemplo, me voy a este directorio, y acabo el listado,
me lo da así. ¿Qué pasa si lo hago ls menos t? Ahora me lo da por tiempo, pero como quiero largo, me lo da así, no del más nuevo al más antiguo. Bien, ahora por ejemplo, si yo quiero hacerlo, pero del más viejo, el más nuevo decir al revés, le pongo la S. No, ahora va al revés. Yo quiero crear un archivo que sea oculto. Por ejemplo, yo hago un nano.oculto.txt. Fíjense, en Linux los archivos ocultos se consideran aquellos que tienen un punto delante del nombre. Y aquí, hola, este es un archivo oculto. Lo guardo, salgo. Y si hago un ls-l, no lo veo al oculto. Y yo un ls-a, ahí está el archivo oculto, ¿no? Ya se puede ver. Si lo quiero en formato largo para que sea más cómodo, LA, ¿no? Puedo combinar las diferentes opciones y acá está oculto, ¿no? Que no se veía acá, ¿no? Anteriormente. Bien, aquí tengo mi terminal, está cargando todavía. Bien, tenemos entonces esas opciones para lo que son los listados. ¿Qué son metacaracteres? Ingeniero, Metacaracteres son caracteres especiales. Por ejemplo, para una variable que lo vamos a definir más adelante, se utiliza el símbolo peso. Para 0 o más caracteres se utiliza el asterisco. Para un solo carácter exacto se utiliza el signo de cierre de pregunta. Y para un carácter de una clase encerramos aquí los diferentes tipos entre corchetes. Bien. ¿Cuál es el funcionamiento resumido de la shell, digamos, ¿no? Para ver antes de ver la parte práctica de los metacaracteres. Por ejemplo, lo que hace la shell es lee de entrada estándar, por ejemplo, el teclado, lee texto. Aporta algunas facilidades al usuario como borrar o autocompletar. Si utilizamos la tecla tabulación, él va a autocompletar hasta donde no tenga dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, si un archivo se llama archivo 1.txt y otro archivo se llama archivo 2.txt y está en el mismo directorio, va a autocompletar hasta archivo, ¿no? Porque a partir de ahí ya hay dudas de si es el 1, si es el 2 o lo que sigue. Va a analizar el texto y va a expandir los metacaracteres y las variables que tenga. Toma la primera palabra y busca una orden con ese nombre en el directorio indicado por path. No se olviden que la variable entorno path lo que tiene son las direcciones de todos los lugares donde hay ejecutables. Entonces, si usted le pone el primera palabra, se supone que es el programa. El programa comando que se va a ejecutar en la shell. Si se puede, ejecutar la orden de alguna de las dos formas. Por defecto va a estar en primer plano y la shell se va a bloquear. Pero si usted le pone un ampersand al final del comando, entonces se ejecuta en segundo plano y la shell se puede utilizar en paralelo para ver otros procesos, ¿no? Para lanzar otros procesos. Tal vez muestre algunos resultados por stdout o por stdr, ya sea por la salida estándar o la salida de error. Por defecto, la salida estándar está en la pantalla, en un parlante, y lo mismo, stderr normalmente va a estar en pantalla. La shell se cierra sola o con la orden exit o control D o Q o alguna orden similar dependiendo de la distribución, y eso representa el fin del proceso. ¿Cuál es la función de autocompletar?
Bueno, resulta que hay parámetros y hay comandos. Entonces, uno presiona la letra Tab y se completa hasta donde es posible. Ya hasta donde no haya ambigüedad, ¿no? Hasta donde no haya problema. Por ejemplo, dos nombres de archivos que sean similares va a dar ese problema. De esta forma, no hay que recordar todo, sino hasta saber cómo empieza. La función de recordar las últimas órdenes ejecutadas es el comando history. History te permite ver cuáles son las últimas órdenes. Por ejemplo, ¿para qué te sirve? Si vas a hacer un manual y no quieres estar yendo y viniendo, ¿no? De donde estás escribiendo tu documento a tu shell de trabajo, entonces lo que haces es darle un history y lo redireccionas a un archivo y después lo editas, ¿no? Se puede desplazar las órdenes anteriores con la flecha arriba y también abajo del prompt, ¿no? Vamos a ver eso. Este ya cargó. No, no cargó. Bien, aquí vamos a ver en la otra máquina virtual. Por ejemplo, hay... voy a hacer un ls-l para que lo ordene solamente por nombre. Vamos a ir a pruebas B. Fíjense acá. Yo aprieto la C y doy tabulación y me dice todos los comandos que reconoce la shell que están en cualquiera de los directorios de la variable entorno path, como es variable con $, ya sea que esté en usr local sbin, usr local bin, usr bin, usr bin, sbin, o en sbin o en bin, en cualquiera de esos directorios están los comandos. Entonces yo presiono, por ejemplo, algunas teclas y le doy la tabulación y fíjense, la única que empieza con AL es alias y lo completa. ¿Qué pasa si pongo la C? Hay muchas que pueden ser y me muestra las opciones. Por ejemplo, common, common, complete son hartas, ¿no? Si yo pongo co, me da esas opciones. Si yo pongo así, me da esas opciones. Si yo pongo así, me da menos opciones. Si me da así, ya tengo esas dos opciones, ¿no? Entonces, me ayuda la tabulación. Entonces yo me voy a ir a, por ejemplo, pruebas B. Solo me completa esta prueba porque a partir de ahí en adelante hay ambigüedad, entonces voy a poner pruebas B. Ya estoy en las pruebas B y por acá tengo archivos y pruebas que se parecen. Entonces yo voy a hacer ls ar nomás y de ahí le doy tabulación y me completa hasta donde se puede, que es hasta archivo, ¿no? Me dice que no existe. Para que yo exista, lo que tengo que ponerle es un asterisco. De ahí reemplaza de 0 a más caracteres. ¿Qué significa? Voy a hacer un cp de archivo 1 txt a archivo.txt. Entonces, si yo hago un ls archivo asterisco.txt, me va a mostrar eso, ¿no? Archivo 1, 2, 3 y archivo también, porque el asterisco reemplaza a 0 o más caracteres. En cambio, si yo pongo el signo de interrogación de cierre, ya no sale archivo porque el signo de interrogación de cierre reemplaza solamente a un carácter. Por ejemplo, si yo hiciera un cp de archivo 3.txt a archivo 33, bueno, está bien, .txt, si yo hago un ls-l sale todo, y yo quiero filtrar solo los archivos, y hago un ls-l de archivo, y ahí pongo asterisco, me muestra todos los que empiezan con archivo, pero si yo dijera así, significa que solo un carácter va a ser reemplazar. Fíjese que no sale, no expande para archivo.txt que tiene 0 carácter, ni para archivo 333.txt que tiene 3 caracteres, ¿no? Porque esto es para solo un carácter. Ahora yo lo puedo ver esto también por clase.
Vale decir que, por ejemplo, no me va a mostrar un solo carácter, ni todo, sino lo que esté aquí. ¿Ya? Entonces voy a decir que muestre 2, 1 y 3, por ejemplo. Si hay archivos seguidos de 1 o 3, eso es lo que va a listar. No va a listar el 333, ni, por ejemplo, el 1, ni los que no tienen nada, ¿no? Entonces esos son los metacaracteres. Ingeniero. Entonces, si yo quiero que busque con dos caracteres o más, es interrogación 2, algo así. Un ratingo, Marvin, estoy sin mucho volumen. Ahorita lo subo. Dígame, por favor. Sí, ingeniero. O sea, digamos, como dice, si uno le pone signo de pregunta al final, significa que busca con un carácter adicional. Pero si yo quiero buscar con dos caracteres adicionales, Ah, ya. Por ejemplo, si uno hace esto, no va a salir nada porque no hay ninguno que cumpla. Pero si haces con 3, hay un 333, ahí sale, ¿no? ¿Esa era tu pregunta? sí, ingeniero, gracias. Ujú. Ya. Bien, acá. Fíjense, ya hemos visto que si yo le doy acá y busco el Firefox, lo va a abrir. Pero también lo puedo hacer por comando. Yo puedo decir Firefox y lo va a abrir el Firefox. Pero me va a bloquear mi shell. Esto cuando el programa es pesado y tarda harto en ejecutarse, no es lo más ideal. Ahí lo abrió el Firefox. Yo lo voy a cerrar porque el Firefox tiene su propia forma de cerrar, tiene esta X. Pero hay otros programas que hay que darle el kill, ¿sí? Que ya hemos visto anteriormente. Creo que sí. Y entonces, pero si yo le pongo este ampersand, significa que se ejecuta en segundo plano. Ya, entonces, aquí fíjense, el Firefox se va a abrir, pero Michelle sigue funcionando. Yo acá puedo hacer un ls, puedo hacer un cp, por ejemplo, prueba 1, prueba 1.py, lo puedo copiar a prueba 2.py. O sea, puedo hacer lo que yo quiera, no se ha bloqueado la shell. Ya, está mal escrito, era prueba 1.py, no importa. Entonces, ¿cómo hago para que el Firefox se cierre? Firefox tiene su X, pero aquí te da un numerito. Hay otros programas que no van a tener su X, van a correr internamente aquí nomás, embagrados como los demonios. Entonces, lo que se hace es kill -9 y el número del proceso que dice 3047. Entonces, ven que atrás está el Firefox, ¿no? Atrás de la terminal. Ahí está el Firefox. Si lo oye esto, lo mata, ¿no? Lo mata de ser posible y me dice que lo ha matado. No, que lo ha matado el Firefox. Eso lo quería mostrarle hace rato. Ah, bueno, listo. Es muy interesante esto. Por ejemplo, vos aquí estás haciendo tu práctica, después apagas tu máquina virtual, te vas a comer, te vas a jugar pelota, te vas a dormir y al otro día te has olvidado de todo. Entonces, tenemos lo siguiente. Historia escribimos y me sale ahí las últimas órdenes ejecutadas. Entonces yo lo voy a redireccionar a un archivo que se va a llamar home lvarga historia comando.txt. Ya no sale en la salida estándar, lo he redireccionado. Y si me voy a home lvarga hacia un cat de historia comando, ahí me muestra
lo que he hecho, ¿no? Últimamente, ¿no? Entonces para eso sirve el history. Esto se lo pueden llevar y ya lo documentan después para que se acuerden qué comando han hecho. Bien, hay una forma de que, por ejemplo, si no te gusta o es diferente en los comandos, puedes utilizar un alias. ¿Qué es un alias? Es una forma de llamar a un comando por otro. Bien, el comando para renombrar los comandos se llama alias. Podemos tener, por ejemplo, en bash rc, por ejemplo, acá en el... a ver, acá, por ejemplo, tenemos el bash rc. ¿Lo ves de acá? Si yo hago un nano a punto bash rc, es lo que va a hacer al ingresar a la shell del usuario L. Vargas, ¿no? Entonces, ahorita no estoy con L. Vargas, estoy con el usuario root. Entonces, por ejemplo, como yo puedo hacer un alias, voy a decir alias, y voy a utilizar la C para el comando clear. Y voy a hacer otro alias, y por ejemplo voy a poner largo, va a ser igual a ls-l. Así sucesivamente. Entonces, si yo pongo C, hace el clear. Si yo hago largo, muestra en formato largo los listados. Si yo no quiero que hayan los alias, hago un alias. Bien. Un alias menos han metido. Bien, entonces ya si hago largo, me dice que la orden no ha sido encontrada. Ahora yo tengo acá el archivo base rc, que es propiedad de L. Vargas. Entonces voy a cambiar mi usuario L. Vargas. Ya. Estoy parado en L. Vargas y voy a editarlo el punto base rc. Entonces acá yo me voy al final. Fíjense acá ya hay alias. ¿Bien? Pero voy a hacer yo mi propio alias. Voy a decir ls-l. Este va a servir para el usuario L. Vargas. Voy a guardar. Voy a salir. Voy a salir de acá. Ahora soy usuario root otra vez. Si yo digo largo, no se encuentra esa orden. Ahora si yo le doy exit, me da la pantalla de login. Voy a entrar con L. Vargas. Estoy con L. Vargas. Le voy a escribir largo. Y fíjense que lo hace donde yo esté parado. Porque en mi shell de inicio, en el punto bashrc, ya está haciéndolo. Voy a quitarlo. Voy a quitarlo. Voy a guardarlo. Y ya. No me va a salir. Voy a entrar como root.
Voy a cambiarme a L Vargas y voy a escribir largo y no existe, ¿no? Esa orden ya no existe. Entonces para eso sirve el alias, para reemplazar una orden por otra y se puede automatizar en el bash RC. Si es que la shell que vamos a utilizar es la shell bash. Si la que vamos a utilizar es la shell SHRC. Bien, hay diferentes tipos de shell. La shell de login es la que te permite ingresar. La shell de no login son todas las otras shells, la que te permite ingresar comando. Y la shell iterativa es aquella que interactúa con uno, es decir, donde se puede escribir por entrada de datos y nos va a dar un resultado en salida estándar o salida de error. Las órdenes de la shell pueden ser órdenes externas, que son comandos que están fuera del núcleo, y órdenes internas que han sido guardadas en el núcleo. ¿Qué significa que está guardado en el núcleo? Que eso ya viene por defecto en el sistema operativo, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, el type. El type me permite ver la orden, ¿no? Si yo hago un type de ls, me dice que es un alias. Si yo hago un type de cp, me dice que es usr bin cp. Si yo hago un type de kill, me dice es una orden interna. No está guardado en algún lugar del file system, del sistema archivo, sino que está directamente en el kernel del sistema operativo. Y ahí me está dando, ¿no? Las órdenes pueden ser un alias, puede ser interna, puede ser externa, es decir, que esté en una parte accesible, ¿no? Algún directorio. Interna si está en el núcleo, ¿no? Del sistema operativo, y con eso se da contacto. Bien, a veces no queremos reiniciar la máquina. Entonces lo que podemos hacer es modificación en el bash rc y se invoca al source y con eso se vuelve a cargar todo lo que tenía el bash rc, ¿no? Bien, entonces para eso sirve, ¿no? Para volver a cargar la configuración inicial en la shell, sin necesidad de reiniciar. Bien, vamos a hablar ahora sobre archivos, cómo es un árbol de directorio, cómo son los nombres de archivos, cómo es el manejo de permisos, cuáles son los directorios especiales, cuáles son los permisos que hay también especiales en los archivos. Y acá tenemos los archivos, se organiza un árbol de directorio que tiene esta forma. Es la forma de un árbol invertido donde arriba está la raíz y va cayendo la rama. Por ejemplo, el directorio home cargan Freddy y Sue, de Fred carga file 1 y file 2, también de home carga otro directorio que se llama new user, de new user carga un archivo que se llama file 2 y otro directorio que se llama exercise 1, y dentro de ese directorio hay otro archivo que se llama first.me,
Dentro de su hay un archivo que se llama file1 y hay un subdirectorio 1 que dentro de él tiene file1 y file2. Fíjense que dentro de todo el sistema de archivos se pueden repetir nombres, pero no en la misma carpeta. Y como Linux diferencia mayúsculas de minúsculas, podría haber acá, aquí por ejemplo, podría haber un file1 con mayúsculas y Linux lo aceptaría. Lo malo sería al quererlo copiar a una máquina Windows, ahí ya habría problema porque diría que el archivo ya existe o está repetido. Entonces bien, tenemos acá que el directorio raíz es la barra. Dentro de cada directorio habrá archivo o subdirectorio. Y esta es la jerarquía clásica que tiene, ¿no? El bin, el sbin. Voy a salir un poco acá. Este de acá se llama sbin. No se colgó. Bien, entonces tenemos la jerarquía clásica, ¿no? El bin, el sbin, el usr, el tmp, el etc. Y después tenemos home y dentro de home están los diferentes usuarios, ¿no? Que en usuario, normalmente el usuario tiene la primera inicial del nombre y el apellido es el formato más utilizado, pero hay otros que utilizan 3 letras del apellido, 3 letras del nombre y así. En Linux, ¿cómo son los nombres de los archivos? Un archivo puede tener hasta 256 caracteres de largo, incluyendo los puntos y también, ya sea para oculto, ya sea para la extensión y la extensión también, 256 como máximo. Se distinguen mayúsculas de minúsculas. En Linux puede haber dos archivos que se llamen prueba1 y prueba1.txt, así como está en la imagen, y para ellos son diferentes, pero si se lleva a una unidad externa, por ejemplo un USB que está formateado con FAT32, va a haber problemas. Lo que empieza por puntos se consideran ocultos y no se muestran. Normalmente son archivos de configuración como el bashrc, y se puede usar casi cualquier carácter, pero por compatibilidad entre los diferentes sistemas operativos se recomienda usar solo letras, números, guiones y barra baja, evitando los espacios, que también se puede usar, pero por compatibilidad con algunos sistemas empurrados Linux, mejor no tener ni espacios, ni ñes, ni tilde. Bien, cuando nosotros hacemos el listado largo, hacemos el ls-l, ahí me da diferentes opciones, ¿no? Que se puede poner. Ya cuando uno se ve el resultado, se ve ahí un conjunto de caracteres, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy acá
ya un ls-l, fíjense qué es lo que pasa. Y acá en estos 10 primeros caracteres, el primer carácter forma algo especial, ¿no? Este de acá, por ejemplo, el primer carácter son los permisos y el tipo de usuario de archivo. El primer carácter me dice el tipo de archivo. Si hay una D, es un directorio. Si hay un guión, significa un archivo normal de los que conocemos, texto, audio, video. Si es que hay una B, significa que hemos formateado una partición por bloques, y si hay una C, que la hemos formateado por carácter. La segunda columna nos dice la cantidad de enlaces duros o nombres que tiene el archivo. La tercera columna me dice usuario dueño. La cuarta columna, grupo de dueño. La quinta columna viene a ser el tamaño en bytes. Si le pongo la H en las opciones de listado, me va a mostrar en kilo, mega, giga, la fecha y hora de modificación, y finalmente el nombre del archivo. Entonces, el primer carácter es para determinar el tipo de archivo que estamos trabajando. No puede ser un archivo ordinario, directorio, puede ser una L también de enlace simbólico, una P de pipe con nombre, un S de socket, un C dispositivo orientado a carácter y un B dispositivo orientado a bloque. Por cada entrada va a aparecer, además, los permisos, que son los 10 primeros caracteres, que incluye el primer carácter que significa el tipo de archivos, los números del nombre de archivo o enlace duro que tiene ese archivo, el usuario dueño, el grupo dueño, el tamaño en bytes, fecha y hora de última modificación y el nombre del archivo, directorio, enlace o dispositivo que estuviéramos listando. Bien, acá tenemos los permisos. Los permisos pueden ser de lectura, escritura y ejecución. Lectura es la R, escritura la W y ejecución la X. Bien, tenemos que para un archivo la lectura permite ver su contenido para un archivo, la escritura permite modificar su contenido y la ejecución permite ejecutarlo si es que un script, si es que se puede ejecutar. Tenemos permisos normales de un archivo, va a ser RW, R-R-R-, de un directorio va a ser de RWX, R-X, R-X. Normalmente en un directorio no se va a poder hacer lectura y no se puede hacer ejecución. ¿Por qué? Porque en un directorio, si se fijan, la lectura permite hacer ls, ¿no? Es decir, listado. La escritura permite crear y borrar archivos en él y sus directorios dentro de él. Y la ejecución permite hacer cd en él. Normalmente la lectura y ejecución en directorios va junto. En inglés, el conjunto de permisos se conoce como modo de acceso o access mode. Por eso hacemos chmod, que viene del inglés cambiar modo. Y aquí tenemos los comandos para hacer el cambiado de modo, ¿no? El comando es chmod y tiene dos formas. El formato binario, este de aquí, y el formato no binario, el formato UGO, que es este de aquí, ¿no? Aquí lo que se hace, cada grupo es un número octal, ¿no? Aquí tenemos 3 bits, y 3 bits me permite tener un dígito octal, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. Entonces estos 3 bits, el primero va a ser 0 o 1, el segundo va a ser 2 o 0, y el tercero va a ser 4 o 0, ¿no? Si tiene el guión, tiene su valor, y si no tiene el guión, no, perdón, si tiene el guión, vale 0, y si tiene una de sus letras, va a valer el valor que he dicho, ¿no? Cada grupo va a valer o 1, o 2 o 4. Si todos los grupos están activados, va a ser 4 más 2 más 1, que va a ser el máximo 7, ¿no? Y por ejemplo está activado este y este, y eso me da 4 y 1, 5. Y acá solamente tengo 4, ¿no? Entonces tenemos aquí la conversión del tal a binario, pero también se puede, por ejemplo, a los usuarios, al grupo o a los otros, hacer
aumentarle o quitarle permisos solamente sumando o restando. Y ahí se ponen los permisos que queremos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy a los otros, le estoy ahí aumentando los permisos de ejecución. Ahora, si yo quisiera hacerlo, eh, si yo quisiera hacerlo con directorios, tengo que hacer chmod-r y el nombre del directorio, eso cambia los permisos recursivamente. R y X normalmente van a ir juntos, ambos o ninguno. Permite entrar al directorio el 1, el X permite entrar al directorio y L permite listar en el directorio. W permite añadir archivos o borrarlos en un directorio. Bien, es muy importante comprobar los permisos de tu home. En muchos sistemas por omisión va a estar abierto. Y, por ejemplo, cuando un archivo no tiene permiso de escritura, pero hay archivos de escritura en el directorio, no se va a poder modificar este archivo, pero sí se lo va a poder eliminar. O también se lo va a poder renombrar. Entonces hay que tener cuidado el ámbito de cada elemento. También directorios especiales. Tenemos el punto que es para el directorio de sí mismo, que es un directorio oculto, por eso se ve cuando se hace un ls-la. Ahí se ve el directorio punto y se ve también el directorio punto punto, que viene a ser el directorio padre. ¿Cuál es el directorio padre? Por ejemplo, ahorita yo estoy en L-Varga, mi directorio padre, si yo hago cd punto punto y hago un pwd, es home. Es el directorio padre de L Vargas. ¿Y cuál es el directorio padre de home? Es la raíz, ¿no? Ahí acaba. Entonces el directorio padre es un nivel arriba de donde yo estoy. Y eso se representa con punto a punto para no escribir todo. El punto es para yo estar ahí mismo donde estoy parado. No se modifica y se utiliza sobre todo para ejecución de script, ¿no? Para no poner todo de la ruta completa. Esto es un metacarácter que se despliegue y ahí hago el script que no está incluido en la variable entorno path. Bien, permisos. Por ejemplo, me voy al home de Le Vargas. Veo lo siguiente. Veo que Saludos 2, por ejemplo, no tiene permiso de ejecución. Entonces yo quiero que tenga permiso de ejecución para todos, pero para el usuario dueño, solo para el usuario dueño tenga todos los permisos y para los otros tenga lectura y ejecución. Entonces yo quiero que todos estos de aquí estén activados, eso va a ser un 7. Quiero que esté aquí activado lectura, que es el primero, y ejecución, que es el último. Esto de aquí va a ser un 5. Y este lo mismo, va a ser otro 5. Entonces hago un chmod 755 y se llama saludo2.txt. Queda con un 5000. Ya. Ahora si vamos al S-L, ahí me va a mostrar cómo se ha modificado, ya tiene ejecución. Lo voy a volver como era antes. chmod 744 era. Saludo 2, txt bien. Si vamos al S-L ya no tiene. Ahora quiero añadirlo, pero lo puedo hacer directamente con un chmod más ejecución con el formato UO, saludo 2, txt. Si no le indico UGO, lo añade para todos. A un ls y ahí lo añadió para todos. Lo voy a quitar. Y ahí lo quitó para todos, inclusive para el usuario dueño. Ahora quiero aumentarle solo para el usuario dueño. Y ahí si hacemos el ls ya vamos a ver que tiene el permiso para el usuario dueño. A ver. Sí, muy bien. Entonces así funcionan los permisos y el cambio de modo de acceso.
binario y también formato UGO. Ahora, cada directorio, cada archivo va a tener su directorio padre, ¿no? Ese directorio padre se representa con punto a punto. Y acá, por ejemplo, el mismo directorio se representa con punto, como un enlace a sí mismo de tipo simbólico, ¿no? Y que es oculto. Entonces, si yo, ¿cuál es el directorio punto de D1? De 1 nomás. ¿Cuál es el directorio padre punto a punto de Marta? Es alt0607. Y el directorio punto del home o de cualquiera de estos directorios primer nivel es la raíz. Tenemos también ciertos permisos especiales si queremos que se comporte los usuarios que entran a un archivo se comporten siempre como si fueran el usuario dueño. Entonces se pueden modificar los permisos normales de una forma distinta después de lo anterior. Algunos comandos que se pueden usar para trabajar son SUID y SGID. Esto es lo que cambia para tener identificador de usuario grupo. Sticky bit, que viene a ser esto, se usa para archivo. Y un más para que no tengamos estos valores por defecto. Por ejemplo, si yo hago un mask, mi mask vale 002. 022. ¿Qué es lo que se hace cuando se crea? Por ejemplo, voy a crear, fíjense, un archivo de máscara. Ya lo creé, si hago un ls-l, este archivo de máscara tiene los permisos, ¿cuánto sería? Tiene 644. 644. ¿Ya? Y tu umask vale 022. ¿Qué es lo que se hace? Primero se hace el not umask. ¿Ya? El not umask de 022 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 755, ¿no es verdad? Y Salió estos un error, archivos, ingeniero. ¿cómo dice? Salió un error cuando puso not Sí, sí, más. es que no es un comando. Solo estoy viendo el valor, cuál sería el valor contrario de un más. En binario sería 755, porque es 022, entonces va a ser 755. Bien, entonces va a ser 755 y este se le hace un AND y ese AND está por defecto. Bueno, aquí está el SUID, sea un archivo que pertenece a este usuario, lo ejecuta otro. Si lo aparece el no dueño, ¿no? Lo va a aparecer acá. Si se quiere hacer que se comporte como el dueño, se pone un más o un menos para el SUID para que se ejecute como el dueño. El GID es lo mismo, pero para el grupo dueño, que es con el G más S. El sticky bit lo que sirve es para que los archivos puedan ser borrados o renombrados solo por el dueño, ¿no? El archivo no se usa, pero en directorio para que solo el dueño pueda ser borrar o renombrar. Y es con chmod más o menos el T, ¿no? Y entonces se pone acá un símbolo, en vez de la X de ejecución final, se pone la T, ya sea para archivo o si no tuviera permiso de ejecución, perdón, la T minúscula cuando tiene permiso de ejecución y la T mayúscula cuando no tiene permiso de ejecución. Bien, la unmask, como decíamos, para cuando se crea un archivo se hace un AND del not unmask. El valor por defecto del unmask es 022 y vos podés poner unmask y otro valor para que te ponga otro archivo. Cuando son archivos se va a hacer un 666 and no unmask y cuando es directorio 777 and not unmask. Ya, entonces, si yo tengo aquí, esto va a ser un AND con el 666. ¿Y esto cuánto me va a dar?
El 7 es 1, 1, 1. El 6 es 1, 1, 0. Entonces, si yo hago un AND entre 6 y 7, me va a quedar 6. Si yo hago un AND entre 5 y 6, me va a quedar 5 es 1, 0, 1. Y 6 es 1, 1, 0. Entonces me va a quedar solamente 1, 0, 0 y va a ser 4. Y si hago un AND entre 5 y 4, me va a quedar 4, ¿no? Entonces, por eso es que yo tengo estos permisos por defecto. Fíjense que son 6, 4, 4. Ahora para directorio se hace con el 7. Por ejemplo, si yo hago el no to mask vale 755 y si yo hago un AND con el 777, ¿qué me da como resultado? Me va a dar 755. Esos van a ser los valores por defecto de crear un directorio. O sea, me va a tener todos los permisos para el usuario dueño, permiso de lectura y ejecución para el grupo dueño y lo mismo para los otros. Con mkdir, directorio máscara, punto, nada, y a un ls-l, y ese directorio que he creado, fíjense, tiene esos permisos, exactamente tiene permiso 755. Si yo quisiera que tuvieran otro permiso, tengo que modificar el valor de lo más, ¿no? Entonces, iba a hacer esa misma operación, 666 and not más para los archivos y 777 and not más para los directorios. Por ejemplo, si yo quisiera que tenga solo permiso de lectura, significa que yo quiero que tenga 444. ¿Cómo llego al 444 de un directorio entre un 777 y un not más? Y eso me tiene que dar 444. Significa que el not más vale 444. Entonces, si el not más vale 444, el más vale 333. Y eso me va a dar permiso de solo lectura, ¿no? Entonces le voy a modificar el más temporalmente y que valga el 333 para que solo me dé lectura, lectura, lectura en los directorios. Un más le voy a poner 0, 333. Y ahora si yo creo un directorio, solo va a tener permiso de lectura. Esto dir new y un ls-l y veo que el directorio ahora solo tiene permiso de lectura, ¿no? Porque he hecho la lógica binaria del un más. Lo voy a modificar otra vez a su valor por defecto. ¿Cuánto era? Ya para que no me haga después cosa indebida, 0022. Entonces le voy a poner su valor 0022. Y aquí no ha pasado nada. Y si a un mkdir de un nuevo directorio, ese ahora va a tener los permisos que tenía siempre, ¿no? Que eran para el usuario dueño 7, para los otros 5, 5, ¿no? Entonces, bien, para eso sirve el más. Y aquí tenemos un cálculo que se hace, ¿no? Del más, el no más y todo lo que es la operación, ¿no? Y cuál es el resultado. Ahí está detalladamente, pero esto lo podemos hacer mentalmente, ¿no? Ya cuando tenemos cierta práctica. Bien, y acá tenemos ejemplos para los directorios y para los archivos y de dónde sale ese resultado de los permisos iniciales gracias a ese parámetro UMASC. Me permite determinar los permisos iniciales de cualquier archivo directorio y obviamente después estos se pueden modificar con el chmod. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De asignar la máscara por defecto. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? En archivo va a ser 666, ¿no? ¿Por qué? 000, no más de 777 y 777 and 666 es 666, ¿no? Y te va a dar esto. Y bueno, acá está por defecto y eso va a ser los permisos que va a tener si nosotros quisiéramos. Fíjense, ahora ya no tiene el 0, tiene un 2. Entonces el no to más va a ser igual a 775. 775, 775, and 6, 7 and 6 es 6, 5 and 6 es 4, 7,
No, perdón, esto va a ser 775, entonces te va a dar 7 and 6 te va a dar 6, 7 and 6 te va a dar 6 otra vez, y 7 and 5 te va a dar 4, ¿no? 6 and 5 te va a dar 4. Por eso te da acá el 6 y el 4, ¿no? Bien, bien, hoy día acá lo dejaremos. Les voy a subir una tareita para lunes, ya a partir de ahora todo se va a subir a la plataforma normal de la UAGRM, inclusive las tareas que tengan retrasada la fecha de hoy, tienen que subirla a virtual.agrm.edu.bo. Ya no lo utilicen para nada aquí en adelante la plataforma virtual porque ya no voy a revisar nada a partir de esta fecha. Bien, eso sería todo, jóvenes. Nos vemos el lunes. Hasta la noche ya va a estar subida su tarea de lo que hemos avanzado hoy día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.